Gracias por mantenerse en sintonía. Seguimos con más de salud y algo más. En esta tercera parte del programa se encuentra con nosotros Livia Romero, oftalmólogo, para hablar sobre la valoración oftalmológica y su importancia tanto en niños como en adultos. ¿Por qué hablar de este tema? Y es que a veces no le damos esa debida importancia a nuestra salud visual, sino cuando ya estamos en un estadio avanzado, cuando ya empiezan todos esos síntomas, esas características. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia, por la invitación. Qué importante este programa, este espacio. Ciertamente, nosotros recibimos toda la información, la gran mayoría, a través de nuestros ojos. A través de nuestros ojos sentimos, aprendemos, nos relacionamos con las personas, sabemos de nuestro entorno. Entonces, las personas lo dejan como que de última opción. Como que hacer una ya no veo. O de repente pasan por algún lugar, ven un aparato para hacerse los lentes, me voy a aprovechar a hacer los lentes. Y así como que apurado. Siempre podemos valorar nuestros ojos, sobre todo yo soy oftalmólogo pediatra, los bebés recién nacidos, inclusive cuando lo tiene la mamá recién que salió de la barriga, le puedes hacer un examen visual y en ese examen visual podemos darnos cuenta de si tienen alteraciones a nivel de los párpados, si el reflejo está bien, si hay algún estrabismo, si el bebé nació con un estrabismo, si tienen hemorragias, cómo está el ojo por dentro, si hay alguna anomalía. En ese primer momento nosotros podemos descartar una cantidad de patologías que a lo largo del tiempo pueden afectar cómo recibe el niño ese estímulo visual. Sin embargo, claro, todos sabemos que el proceso de ganancia visual va a ir poco a poco con el tiempo, o sea, es decir, un bebé pequeñito no ve igual que un niño de 7 años. ¿Por qué? Porque la maduración de lo que es el sistema visual lleva un tiempo. Evidentemente, hay algunos síntomas que tenemos que estar pendientes como padres, como son que el niño mueva los ojos, que no abra un ojo, que un ojo sea más pequeñito que el otro, o que de repente tenga rechazo a la luz, tenga lagrimeo, que un ojo sea más grande que el otro, o que tenga un reflejo blanco en el ojo. Fíjate que entre los 0 y los 5 años de vida, los niños pueden sufrir de un cáncer ocular que se llama retinoblastoma. Y este tumor, si se detecta a tiempo, podemos salvar el ojo, la visión y la vida. Ya cuando los papás lo dejan pasar o los cuidadores lo dejan pasar, como son que ven más frecuente el reflejo blanco, que el estrabismo pasa todo el tiempo, de repente que el niño se empieza a tropezar, ya va a ser muy tarde para el oftalmólogo poder ayudarlo. Ya después, cuando comenzamos en la etapa de la escolaridad, muchos papás dicen, yo no voy a llevar al niño al oftalmólogo hasta que no sepa hablar, pero es que no es necesario. Nosotros tenemos todos los instrumentos para valorar un niño, inclusive recién salido de la barriga de la mamá. Y en la parte escolar, ahorita que hemos estado mucho en pandemia, están los pacientes, están los niños muy en contacto con las tablets, en contacto con los dispositivos electrónicos. Se ha visto un aumento de la incidencia de la miopía. Ahorita cuando en el regreso a las clases, entonces es ese niño que se tiene que parar para ver de cerca, porque no ve, o es un niño inquieto, y es porque en realidad está sufriendo una miopía y además del impacto social que llevó estar en pandemia y estar encerrado aprendiendo en tu casa, ¿no? Y ya después en la parte de adolescencia también puede haber otros cambios a nivel del ojo, como son que el niño o se haga miope, o que empiece el astigmatismo, o que alguna de las desviaciones escondidas empiece a manifestarse, ¿no? Y después dejamos la parte de adulto muy a la deriva. Son estos pacientes que a veces sufren de ojo seco y empiezan a colocarse gotas y tienen dolor de espalda y resulta que tienen una artritis, o este paciente que es hipertenso y no lo sabe, y si va al oftalmólogo nosotros somos capaces de saber que este paciente tiene una retinopatía hipertensiva, o el paciente diabético después de cierto tiempo no se controla el ojo, e igual nosotros podemos decir, mire, este paciente está mal controlado de su diabetes porque hay signos dentro del ojo que nos lo está avisando. Entonces, esa etapa es sumamente crucial. Y también está la parte de la automedicación. Muchas veces colocan esteroides crónicos, y ¿qué va a propiciar eso? Que aumente la presión del ojo. Y la segunda causa de ceguera mundial es el glaucoma. Y el glaucoma está muy influido con el uso de esteroides a nivel ocular. El glaucoma no da síntomas, es decir, una persona puede tener aumento de la presión intraocular, esa presión va a seguir en el tiempo, empieza a dañar nuestro nervio, el nervio empieza a atrofiarse, y ya después que sucede eso no hay vuelta atrás. Y el paciente
va a llegar a última hora, va a llegar muy tarde cuando la visión está más perdida. Ya después en los adultos tenemos las cataratas, tenemos la degeneración macular relacionada con la edad, que es más o menos la tercera causa de disminución de la agudeza visual, y bueno, tenemos los trastornos de envejecimiento normales de la retina en los pacientes adultos. Y aparte de esto tenemos los tumores. Entonces es aquel paciente que de repente dice, yo me fui a casar y de repente apunté y por eso no veía. Y resulta que tenía un tumor en el ojo. ¿Okay? Entonces, la valoración oftalmológica es algo importante, así como puedes tener tu valoración por el odontólogo, tu valoración por el oftalmólogo, y sobre todo considerando que la visión es a través de la que nos relacionamos, y si lo dejas pasar, ya va a ser tarde, ya no vamos a poder, por ejemplo, si tenías un glaucoma, ya no vas a poder retroceder esa fibra, o si tienes un tumor, cuando llegas a los que tratamos tumores, va a ser un tumor muy grande y no vamos a ser capaces de poder hacer el tratamiento conservador del ojo, ni siquiera conservador de la visión. Y en los casos de los niños, se les va retrasando su ganancia visual, y al retrasarse esa ganancia, no es lo mismo hacer un estímulo visual para corregir ambliopía o ojo flojo en niños menores de 7 años que hacerlo en personas, en pacientes más grandes. Entonces, es importantísimo la valoración oftalmológica. Cualquier detalle que el familiar o que el niño aqueje, debemos de escucharlo, no es maña. Los niños no manipulan con ese tipo de cosas. Claro, a veces están en el colegio y ellos se quieren poner lentes, sí, y ven al amiguito y ese tipo de cosas, pero bueno, sí, no está de más hacerle la valoración. Así yo tuve un paciente, es una anécdota muy cómica, que el papá llevó a las 2 niñas, y la niña chiquita dijo, yo me quiero ver también el ojo. Cuando le vimos el ojo a la otra niña, tenía un tumor vascular. Entonces, esa niña se salvó ella misma, como digo yo, claro, porque vio a la hermana haciéndose el examen y ella también quería hacerlo. Entonces, es mejor prevenir. Siempre en la parte ocular es mejor prevenir. Livia, ¿se podría decir que estas patologías que se detectan en el área visual tienen un orden hereditario? Por ejemplo, si alguien en la familia padeció de tal enfermedad, o sea, ¿esto puede venir también otra persona, en el caso de ese círculo, a padecerlo? Bueno, sí, la parte genética siempre está muy relacionada con la parte visual. Por ejemplo, los pacientes que son los papás miopes, el 50% de sus hijos pueden ser miopes. Los pacientes astígmatas inclusive tienen un porcentaje más alto, pueden ser hasta el 75%. En los pacientes que han tenido cáncer ocular, o sea, aquellos niños que ya crecen y van a tener hijos, si el cáncer ocular era hereditario, sus hijos, el primer hijo puede ser que no lo tenga, si es la parte genética, pero el segundo y el tercero aumenta todavía más el riesgo. En los casos de la degeneración macular relacionada con la edad, también hay un componente familiar, alimentación, de la parte de ambiente, y en la parte de glaucoma, va a tener más riesgo una persona después de los 50 años que además tenga un paciente, o sea, un familiar con glaucoma. O sea que son pacientes que se tienen que estar chequeando porque hay enfermedades que no te van a dar síntomas. Sí. El estrabismo también. El estrabismo, o sea, si yo tuve estrabismo de la infancia, seguramente en mi familia va a ser más frecuente tener algún primo o algún sobrino con estrabismo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una incidencia familiar. No podemos hablar de genética, o sea, porque genética hablamos de cuando se hereda a través de un cromosoma, pero sí hay mayor incidencia en los estudios de alto alcance. ¿Cuáles son esos signos de alarma que nos tienen que indicar a decir, bueno, sí, tengo que ir, en este caso, al oftalmólogo porque se puede estar presentando una afección? Bueno, el principal signo de alarma es que tengas molestia, que tengas un ojo que todo el tiempo te está llorando, o de repente empieces con la disminución de la agudeza visual. Por lo general no nos damos cuenta porque no nos andamos tapando un ojo y el otro, ¿no? Y bueno, un ojo, si empieza a funcionar mal, el otro. El ojo rojo, el dolor ocular, de repente que veas doble, un ojo que te empiece a molestar, o que, por ejemplo, la parte de los párpados empiece a inflamarse, porque hay enfermedades como son los linfomas que también afectan los párpados, lagrimeo, que un paciente de repente sienta que no puede enfocar bien. Claro, después de los 40 años esto es algo más o menos, o sea, que va a suceder porque a todos nos va a dar presbicia, pero sin embargo hay pacientes que se le hace una pérdida muy abrupta, y esos cambios visuales también puede ser signo de que algo metabólico nos está sucediendo. Entonces siempre, o una visión de una mancha roja o una visión de una mancha negra, o ver estrellitas de repente, eso también son signos de alarma. Siempre acudir, porque no esperar.
Muchas veces nos llega a la consulta y el paciente ha esperado 3 semanas, un mes, y tú dices, cónchale, o sea, o hasta más. pudimos esperar más. Bueno, en los casos de los tumores nos pasa muy frecuente porque a veces hay una negación también, consulta varios especialistas y después es que llegan, pues es complicado. Y como lo comentabas, que puede haber una afección y no presentar síntomas. Y no presentar síntomas, sí, porque si la lesión del ojo no está ubicada en una zona de compromiso visual, a lo mejor ese paciente va a empezar a ver apenas una sombra o un destello y que lo ven muy esporádicamente, y ese destello lo que estaba indicándonos es que algo estaba sucediendo en el ojo, y bueno, no va a ser fácil. O de repente, si tú tienes los ojos azules y empiezas a ver que un iris se te pone negro, o que tú tienes los ojos marrones y de repente el iris se te pone más claro, algo puede estar ocurriendo en ese iris, ¿verdad? O una mancha, un lunar que tenías en la parte blanca del ojo comenzó a ponerse más grande, ya te provoca picazón o molestia, o lo ves crecer. Eso también es un signo de alarma. Eso tenemos que acudir lo más pronto posible porque hay maneras de frenar ese tipo de patologías. Y que a veces lo podemos relacionar con otras cosas, de bueno, me entra una basurita, de repente, mira, la alergia que yo tengo y esto, bueno, nos puede estar indicando que está la presencia de una afección ahí. Livia Romero, oftalmólogo pediatra, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y brindar esta importante información en el área visual, que es tan fundamental para nosotros y por supuesto para ese desarrollo. Tus puntos de contacto. Bueno, por redes sociales, @libirom, oftalmoped Libirom, y mi mensajería WhatsApp, porque recibo WhatsApp, 0414-227-1050 y 0412-034-0285. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno. Amigos, y con esta información nos corresponde establecer nuestra última pausa, pero no se aparte porque al regreso vamos a hablar sobre los beneficios que ofrece el Reiki y cómo puede ayudar a personas que padecen de depresión. Para este tema estará con nosotros Chiquinquirá Anduesa, así que no se aparten porque ya volvemos con más de salud y algo más.